¿qué es un sueldo? ¿Qué es un salario? Entonces, que el salario viene de la sal, de antiguamente. Las Sí, transacciones salían en sal. La sal tenía un valor importante en claro. aquellos tiempos y las transacciones no había un papel moneda, no había monedas y se hacían en sal. Y de ahí viene el famoso salario o sueldo, que en definitiva es el monto que yo percibo hoy en día en dinero por dedicarle tiempo y trabajo a una empresa. Si es eso en el caso que yo esté Ujú. contratado, y si no, si soy independiente, bueno, mi empresa va a generar algún servicio o alguna venta de producto y lo que yo logre rescatar de aquello va a ser mi sueldo. Aquí es es lo que yo gano por vender, por comprar y vender, por generar servicios profesionales, por entregar como lo hacen los doctores, los psicólogos, vaya a saber eso, algunos profesionales y entregan sus servicios y también reciben un sueldo. Entonces, es como la gente dice, ay, pero es básico. Sí, pero hay gente que no lo sabe, que no está al tanto y por eso explicamos siempre con peras y manzanas. Entonces, y aquí ya nos vamos a ir metiendo un poquitito que ya sabemos, aquí nos vemos el sueldo, la remuneración, el salario, como le llamen. Nos nace otra pregunta. La diferencia entre sueldo líquido y sueldo bruto. Yo Eh, creo que esta quizás es más como obvia, menos obvia que la anterior, pues. Como que hay menos totalmente. gente que sabe la diferencia. Sí. Y se presta mucho a confusiones. Nosotros Sí, lo como vemos cuál y es tú cuál. lo... Claro, ¿cuál es cuál? ¿Cuánto yo gano? ¿Ah? Y aquí hay una diferencia entre el sueldo bruto. El sueldo bruto es el sueldo por el que yo firmo el contrato con una empresa y me ofrecen pagarme algo, algún sueldo completo. Entonces dice, ok, tu sueldo va a ser, no sé, 1.000.000 de pesos. Entonces, ok, Ujú. yo por trabajar, cumplir el horario, las reglas las pone la empresa, llegamos a un acuerdo, ambos dos en una negociación, y quedó claro que va a ser 1.000.000 de pesos, ese es mi sueldo bruto. Pero en Chile tenemos que pagar ciertas, ¿cómo se llama? Imposiciones, son Imposición. descuentos que se le hace a tu sueldo, que son producto de obligaciones que impone el Estado. Y estos son, por ejemplo, la salud, que es Ujú. aproximadamente un 7%, tú lo destinarás hacia FONASA o lo destinarás hacia algo privado, no hay ningún problema, eso es elección tuya, y también lo que son las AFP, que es aproximadamente un 12 y un 13% dependiendo de la AFP, que te descuentan, en lo cual suma un 20%. Hay algunos impuestos, los sueldos más altos pagan impuestos Sí. también de ciertos tramos, está estipulado, lo cual que pues, son impuestos que van a pagar al Estado, que por el hecho de ganar dinero, mientras más gano, más mayor es la carga Ujú. tributaria que tiene ese sueldo. Y cuando yo le hago todos esos descuentos, ya pasa a ser el sueldo líquido. Y Y a también está nosotros el seguro como de inversión, cesantía. el seguro de cesantía también, para que un pequeño porcentaje que también va Que, ahí claro, para que en caso que te despidan, tengo un pocito tiene para ese yo poder, monto. claro, un montito ahí para poder verlo. Y también, bueno, pueden haber más, pero esos son los generales que hay. Hay otros que también la gente dice que aquí también hay que tener ojo. Dice, oye, yo aporto un extra a la FP, ¿eso es sueldo líquido o es sueldo bruto? Y eso va es Ujú. parte del sueldo líquido que yo lo destino para, que ahí es distinto. Sí. Entonces, finalmente el sueldo líquido es el que me entra al bolsillo. Después de los impuestos, después de todo lo que tengo que pagar, entra directamente a mi bolsillo. Entonces, si yo generé por 1.000.000 de pesos, les cuento aproximadamente un 20%, que Sí. es lo normal para pagar, y ese de esos 800.000 pesos pasa a ser el sueldo líquido. Y ese es el sueldo que a nosotros nos interesa. El sueldo bruto no lo tenemos que mirar Ujú. por ese lado. El sueldo líquido, el líquido a pagar, el líquido a cancelar, que aparece en las alcance líquido también se llama en Ujú. algunas liquidaciones de sueldo, que nosotros lo Liquidación, vemos a sí. diario, Ujú. es en el sueldo que nosotros nos basamos. Y de ese sueldo, más menos tus deudas, es donde empezamos a ver cuánto es lo que te queda disponible para poder invertir. Invertir. Entonces, ¿cómo consideramos estos? ¿Cuál de estos son los que consideramos al momento de invertir, Fran? ¿Y con el cuales nos basamos precisamente? Claro, en el fondo, a la hora de invertir,
nos importa el sueldo líquido, porque en el fondo el bruto, si bien tú recibes eso y va a la AFP y también va a tu seguro de salud o FONASA, y también es tuyo, no es algo que tú puedas destinar a otra cosa en el fondo. No es algo que tú puedas ocupar, por ejemplo, como para pagar una cuota del pie o para pagar después un dividendo. Por lo tanto, a la hora de invertir, el banco no lo considera. Entonces va a considerar solamente lo que tú recibes mes a mes, líquido en el fondo, efectivo, en tu cuenta. Entonces, Correcto. en ese sentido, la respuesta es ¿cuál considera el sueldo líquido? No va a tomar en El- consideración el sueldo bruto. Correcto. Muy bien. Entonces ya tenemos el líquido. ¿Y en qué más se fija el banco en una evaluación crediticia? Y aquí es cuando empezamos a hablar siempre de que no solamente el sueldo líquido es lo importante para el banco, porque hay otras variables que, que se fija también, y eso es lo que vemos cuando llenamos nuestro estado de situación. Cuando llenamos nuestro estado de situación, vemos el sueldo, nos piden, el estado de situación se compone en tres partes más importantes. Cuatro podríamos agregar una, que aquí no está, que son los datos personales. Los ¿Ah? datos. La Sí. primera parte son tus datos personales. Oye, te preguntan de todo. ¿Cuántos hijos tienes? La Sí. nacionalidad, un nombre. En todo caso, El la gracia colegio, es que, sí, la la gracia es universidad. Todo caso. todo, de dónde saliste, tu título. La gracia es que no tenéis que pensar mucho para esas preguntas, porque uno las contesta Claro. rápidamente. Es tu situación personal, ¿eh? Y no tenéis que copiar ni preguntarle a nadie. Pero esa es como la primera parte. Y después ya viene el tema de los ingresos. Y aquí es donde empezamos a ver, porque puede haber gente que tenga más de un ingreso. Hay gente que nos hemos topado, sobre todo las personas con servicios profesionales, Claro, llámese doctores, arquitectos, profesores, muchas veces también nos pasa lo mismo. Pueden tener incluso más de un empleador. Por claro. ejemplo, hay profesores que trabajan hasta cierto horario en colegio dando clases y posteriormente, no Pues sé, pues se clases van a una particulares. universidad, También. claro, o clases particulares, como tú también lo dices, Fran, también da lo mismo. Los doctores, un caso mucho más visto, o sea, trabajan hasta cierto horario en una clínica, después se pueden ir a un hospital, después hacen domicilios, o pueden tener su propia consulta. Hay distintas formas de reflejar este ingreso. Sí. ¿Y cómo lo hacen los independientes, Fran? También, en qué se fijan ahí? ¿Cómo hay que reflejar aquello? Claro, ahí los independientes tienen que entregar todas las boletas y tienen que entregar el resumen anuales, en el fondo, porque como puede ser que meses, en el fondo no tienes un sueldo fijo, que el Ujú, banco pueda decir, ah, ya mes a mes recibes tal cantidad, tienes que entregar una mayor cantidad de boletas en el fondo en el tiempo para saber ujú. cuánto recibes de manera mensual, en el fondo para poder sacar un promedio, porque en el fondo ahí es Correcto. un poquito más variable, es eso. ¿Y cuánto te piden mínimo de tiempo de Seis estas famosas meses, carpetas claro, tributarias? por lo menos unos 6 meses, hay hasta 12, y a veces nos piden 12 ¿De qué? meses, ¿De la boleta? claro, de las boletas. Recuerda, cuando son independientes son 2 años. Son 2 años la carpeta tributaria y cuando nos piden esos 12 meses, Acá, por lo general, es cuando es sí, mixto. ¿Ah? Cuando es claro, mixto. Pero sí, son sí, dos toda la años razón. mínimo, claro, son 2 años mínimo Ujú. de boletas en el caso de los independientes y de los empresarios también, pues. Nos tratan Claro. exactamente igual, nos hacen un Ujú. descuento de un 30% incluso en nuestro sueldo líquido, ojo con eso. Nosotros tenemos que Ah, mostrar un claro, 30% de sueldo líquido más, producto de que nuestro ingreso efectivamente es variable en ese sentido. Entonces, ahí tenemos, para que la gente, esto es para que la gente, y yo me incluyo, se me hace un 30% más difícil para obtener el mismo crédito que una persona contratada lo va a sacar con el sueldo que tiene. Me explico. claro, Si el banco me pide 1 millón de pesos líquido para poder prestarme la cantidad de dinero que necesito, si yo soy independiente voy a tener que mostrar para ese mismo crédito 1.300.000, un 30% sobre una persona que está con sueldo fijo en una empresa. Y eso es único y exclusivamente por la estabilidad. Yo sé que trabajando para una empresa por contrato, el día 30 voy a recibir mi sueldo. Cuando somos independientes, ujú, empresarios o profesionales independientes, uno nunca sabe el día 1 cuánto va a ganar el día 30.
porque es variable, pues. Puedo hacer más consultas, puedo hacer menos consultas, puedo vender más de mi producto o puedo vender menos de mi producto, hay estacionalidades, ¿no? Los doctores que Sí, atienden medicina general, por ejemplo, tienen más pega en el invierno porque la gente se resfría más que en verano, ¿cachai? Entonces sí, eso ahí pasa claro. también.